Bien. Bueno, ustedes saben que hacemos estos encuentros para poder conocer más. Es un espacio de aprendizaje y el espacio de aprendizaje en sí tiene la idea de intercambio, no una... Por eso hacemos un círculo y no una sala donde hay un líder y otros, uno sabe y el otro aprende, sino que acá intercambiamos los roles y el rol principalmente de maestro y de aprendiz, que lo tenemos todos al mismo tiempo. Entonces, por favor, siéntanse libres de aportar y abrir el diálogo cuando se sientan que tienen algo para contar, porque nos enriquecemos muchísimo entre todos. De hecho, mientras preparábamos esta charla, los que trabajan aquí, como por ejemplo Giselle, Karina, que ahora se van a mostrar, también María y Alan, que anda por ahí, todos tienen siempre algo que aportar. Entonces, el conocimiento aquí adentro también se construye de manera comunitaria y eso es lo que verdaderamente lo hace rico. Entonces, bueno, el año pasado cerrábamos el año, el 12 del 12, con una charla sobre salvia morada. Salvia morada, ya vimos que tiene muchísimas propiedades, es muy buena para un montón de aspectos, entre ellos los fitoestrógenos también muy fuertes. Ha habido casos en los que hasta han empezado a producir leche en las mamas, las mujeres, al tomar salvia morada. Fíjense lo fuerte con sus fitoestrógenos y precursores de estrógenos femeninos, y en cuanto a lo masculino, lo que hace es regular los estados de ánimo, ¿sí? Porque sabemos bien que a veces la progesterona en el hombre hace que tenga unos arranques bastante fuertes y poder regular y autorregularlo es muy importante. Entonces ahí también trabaja, entre otros aspectos. Y cuando hacíamos esa charla, algunas personas del grupo nos sugerían que trabajáramos con guayaba en esta época del año, porque sabían que iba a estar en fruta, ¿sí? Y los que recorran el parque o la provincia van a ver que tenemos fruta fresca en este momento de guayaba. Un poco embichada algunas, ¿sí? Es bastante común, no hacen nada esos gusanitos, eh, tengan tranquilidad de que si se lo llegan a comer algunos no pasa nada malo. No son parásitos, a eso nos referimos. En cambio, sí de un guinense, una guayaba un poquito más chiquitita, el guayabito, que sirve muy bien de porta injerto de la otra guayaba, hace que eh, en alguna respuesta ecológica no sea atacada por ese bichito, así que está impecable. ¿Sí? Tiene seguramente algún compuesto diferente. Y bueno, en este aspecto, saber que tenemos 7 guayabas diferentes en la provincia de Misiones. Hay 16 guayabas, 16 variedades de guayaba en América Latina y el Caribe. Y esas guayabas están estudiadas desde muchos aspectos, desde la inmunogenética, o sea, cómo responde a nuestro sistema de defensa, desde la endocrinología, cómo afecta las distintas funciones hormonales y regula nuestro sistema endocrino. También está estudiada desde lo que es la asimilación de la fitoquímica para la asimilación de nutrientes, de vitaminas, o sea, a nivel del intestino. Y ahora vamos a ver en detalle cada una de esas cosas, como, por ejemplo, el alto contenido en vitamina C nos afecta eh, en la salud y hace este efecto de antioxidante, entre otros compuestos que vamos a ir viendo todos. Bueno, está entrando gente todavía a sala. Nosotros arrancamos en punto para poder ser eh, ordenados con la gente que se suma ahora, a horario, ¿no? Bien. Bueno, Hola, ¿y te puedo hacer una apreciación? por favor, diga, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Patricia desde Posadas y también vení cerquita de ustedes. contanos. Con respecto a las variedades locales o regionales, no sé si todavía están disponibles. Supongo que sí, ¿Qué si está porque qué? en el Parque de la Ciudad tenemos una colección de guayabas de la zona. Sí, Lo único que por ahí no sé cómo estará.
últimamente es que no estaban señalizadas, Mm, ¿sí? Pero el sector trasero, final, al fondo del parque, sí, 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 donde está el camino que conecta con el velódromo sí. de ciclismo, hay una gran colección de guayabas para el que se quiera acercar, Qué buen que dato. se puede apreciar ahora que está en floración o con fruta, porque no estaban lamentablemente señalizados los árboles, Es pero sí verdad. se pueden apreciar los diferentes tipos de frutas, por color, por tamaño. Vamos a tomar nota de esta observación tuya para transmitirla al área correspondiente en cuanto a la señalización de los árboles. Sabemos que es un tema complicado señalizar árbol y que no se vandalice el cartelito, Sí, ¿sí? no sé si en algún momento estuvieron, yo cuando conocí ya estaban sin, pero sé que tiene sus años En los la colección, últimos así es que, 27 pero igual años no estuvieron señalizados. bueno, entonces sería interesante la propuesta. Totalmente, Pero totalmente, sí y se podemos pueden, unirnos para eso. pero ahora en Sí. temporada es lindo porque se puede apreciar las diferencias de tamaño, de colores, de floraciones. Así es que nada, Buenísimo. eso nomás ¿Todos saben quería. dónde está el Parque de la Ciudad? ¿Sí? Muy buen día. Qué lindo verlos. Bueno, bueno, gracias por ese aporte, bienvenido y esperamos que los que están en otras regiones del país o de Latinoamérica y el Caribe nos cuenten también. Ahora seguramente vamos a tener otras intervenciones para poder saber un poco más de esto, ¿no? Sí, muy buen dato, te están agradeciendo el aporte. Bueno, continuamos entonces. Voy. ¿Qué sabemos y qué proponemos probar juntos en este encuentro? Les cuento a los que están en sala virtual que acá están tomando té ya de guayaba. Es una decocción quemada con azúcar mascabo. La van a notar un poco amarga, creo que es el verdadero sabor de la hoja de guayaba. Bueno, la idea es que vayan sintiendo, ¿sí? Que nos vayamos compenetrando con la planta, que la vayamos mirando. Por ejemplo, las imágenes que vamos a ir viendo todas aquí a los costaditos son todas de las variedades de guayaba de la Argentina, las 7 variedades diferentes. Este es Sidium guajava, el género es Sidium, cuando digo Sidium me refiero a esto. Esta es otra Sidium, pero fíjense que es subarbustiva, ¿sí? No, hay guayabas que no llegan a ser árboles, sino que se quedan ahí, no son una herbácea endeble, sino que se forma un arbustito pequeño, por eso es subarbustiva en su clasificación. Y la flor es igual, nada más que la guayaba es bien chiquitita, como un banquete para insectos, me parece. La idea acá es que nos vayamos asimilando de cómo es la morfología de la planta. La planta siempre tiene hojas simples. ¿Mm? Tiene una hoja que es un solo haz fascicular, tiene los dos lados del mismo color, no tiene vellosidades, es una hoja más bien coriácea, como cuero, como el cuero del cinto, ¿sí? Tiene los bordes enteros, no esos bordes festoneados como tienen algunas otras plantas. Es como para darnos cuenta, porque yo miraba la guayaba y digo, al final esta es guayaba o yerba. Cuando no tiene nada, se puede parecer a una planta de yerba, pero la planta de yerba tiene el borde festoneado, ¿sí? Con esas, como el borde de un vestido lindo. Otra cosa importante de la hoja de la guayaba es que casi no tiene olor cuando la rompo, a diferencia de las hojas de pitanga, que son súper perfumadas, ¿sí? Que también tienen el borde liso entero. Otra característica, díganme qué saben de la corteza de la guayaba, los escucho ahí. Una mirtácea. ¿Qué es mirtácea? Es un rango taxonómico, la familia de las mirtáceas. El fuste se descascara. El tronco, cuando crece, ahora está creciendo. Entonces vamos a empezar a ver que la corteza es como una ropa que nos quedó chica. ¿Vieron cuando la ropa queda chica que se te enrolla? Bueno, lo mismo le pasa a la corteza, se enrolla para adentro y después se cae. Hace las veces de la piel de los reptiles también, si queremos comparar. Y hace las veces
de las cosas que a nosotros también se nos pueden ir descascarando. Esa es la idea cuando decimos la neuropsicología de la planta, cómo nos afecta ver un órgano, en este caso vegetal, un organismo vegetal, y qué nos refleja. Cuando digo la hoja es entera, ¿qué pasa acá adentro? Cuando digo la hoja no tiene olor, la corteza se descascara, todo eso, aunque no lo veamos de manera muy directa, tiene una incidencia permanente adentro de nuestro. Cada una de las cosas que vamos viendo en el reino vegetal y en el reino animal y entre nosotros nos va afectando. Así como llegó alguien con una blusa de lunares o una blusa verde, cada una a mí me lleva a un lugar diferente. ¿Sí? Yo por allá me voy a bailar español y por acá me meto otra vez en el parque. Una cosa así, digamos. Les pido que vayan viendo y tomando nota cómo es que nos afecta, cómo nos encontramos, porque esa es otra cuestión muy importante a tomar registro. Cómo yo estoy cuando recibo un estímulo desde afuera, sea un té, una planta, sea la morfología en sí del organismo, digan. ¿Viene agregado azúcar? Sí. O sea, se pone el azúcar en la olla, se calienta, se va quemando y ahí se echa la hoja y se quema, se revuelve. ¿Está mucho sabor a quemado? No, sabor a azúcar. Muy azucarado. Está muy azucarado, bien. Habría que poner un poquito menos para vos. No tomar azúcar, por eso excelente recomendación, dejar el azúcar. Profe, me retrocedo dos pasos de esto. Diga. Dijo la señora que es táxia, se me suena mi nombre, pero es una ¿cómo era? Ese de la familia. Ahora yo digo, bueno, la familia de ellos dice que es como de eucaliptus, sí. del clavo también, de olor, todo eso. Sí. Pero porque ellos se pegan todo así como hace la guayaba. O sea, es todo como, son distintos en su especie, pero es como que todos son parientes. Exactamente, es como, ¿cómo es su apellido? ¿Cómo es tu apellido? Lima. Lima. Todos los Lima algo tienen en común. ¿Sí? Y no necesariamente el origen territorial, sino que el origen genético. Hay muchas características que se comparten dentro de una misma familia. Y por eso se las organiza de esa manera. Y a veces cuando se encuentra que alguna tiene más similitud con otra, se la cambia de familia. ¿Sí? Y eso hacen los taxónomos. Los taxónomos están investigando permanentemente y antes era en base a la morfología, lo que yo podía ver, después en base a lo que podía ver con el microscopio, con la lupa y el microscopio, y ahora lo que se puede analizar de manera química, con por ejemplo a nivel de principios activos o por ejemplo las proteínas que produce el ADN que contiene, y ahí empieza a aparecer la proteómica. ¿Sí? La proteómica es la que define actualmente la organización de los organismos en los reinos, en la familia, en los géneros y en las especies. ¿Sí? Y cada vez más fino porque cada vez podemos ver un poquito más adentro. Bueno, ya lo veíamos venir a esto. Entonces la idea es tomar registro. Le vamos a pedir que apaguen los micrófonos a los que están en sala. Entonces, si ambos pueden, generemos una reunión hoy al mediodía a las 12. No sé quién está. Y charlamos para definir cómo seguimos, para dar una respuesta, sobre todo gestionar y evaluar todas las posibilidades. Vamos a pedirles que apaguen los micrófonos a los que están en sala y lo abran cuando quieran hablar. Interrumpen en cualquier momento, pero mientras tanto, mantenemos en silencio, por favor. Muchas gracias. Bien. Entonces, tomo registro de cómo estoy y apunto, lo que me va estimulando desde afuera. Pero siempre teniendo en cuenta las dos referencias. ¿Cómo estoy yo primero? Porque no va a ser lo mismo cómo reciba algo cuando yo estoy predispuesto o atencioso o mal dormido. ¿Sí? Los niveles de tolerancia, asimilación y de respuesta siempre van a ser diferentes. Entonces tengamos en cuenta cómo estoy yo. ¿Sí? Porque generalmente miro allá afuera y digo, pero me hizo, me dijo, ¿Y usted cómo estaba? ¿No? Bien. Sobre el seguimiento de estas sesiones abiertas, ¿por qué son importantes el seguimiento? Que conversen entre ustedes o que después se refieran a nosotros como Parque Rural o como Ecosanación que propone estas actividades.
Hay 4 tópicos fundamentales en el seguimiento médico, de vínculos, de relaciones, de cuando me propongo algo y tengo que llegar a ese objetivo. Estos 4 tópicos son que a través del seguimiento comprometido, nosotros vamos a transformar la intención en un hábito. Hoy estamos tomando un té, nos ponemos la crema, tomamos las gotas, pero hoy es una intención. Esa intención después queremos que se refleje en un sobrecito con semillas que queremos que se lleven y que planten, que Giselle estuvo preparando para ustedes. Entonces, transformar la intención en un hábito requiere continuidad y tal vez las semillas sean ese gancho, ese anzuelo, para que mantengamos la idea. Reducen la ambigüedad y la carga cognitiva. Cuando nosotros sobrepensamos y rumiamos alguna idea, generalmente la empezamos a distorsionar. Sobre todo cuando la idea pasó hace un día atrás, una semana atrás, un mes atrás. Eso que pasó en el tiempo se empieza a diluir y yo lo empiezo a reconstruir de una manera que lo distorsiono, porque la memoria, si hay algo que nos falla, siempre es la memoria. Entonces, tomar nota, conversar, revolver de nuevo eso, pero traerlo a la situación actual, reduce la ambigüedad, esa distorsión, y la carga cognitiva, esa cuestión de sobrepensar, ¿sí? de rumiar, como dicen hoy en día. Permite ajustes tempranos, el seguimiento, esa cuestión de, bueno, voy a volver a consultarle al médico, voy a volver a visitar a mi amigo, voy a volver a ver qué decía la receta, ¿sí? A veces hacemos una comida y por no revisar la receta, nos mandamos una macana. ¿Y por qué me quedo así? ¿Por qué no hiciste seguimiento? Entonces, y por último, sostiene la motivación. Cuando yo me junto de nuevo con mis amigas y reafirmo lo que sea, una idea de viajar o lo que sea, no sé, cuéntenme ustedes qué hacen cuando se juntan con sus amigos. Hablamos de nuestros hijos o de nuestras familias. Pero ahí proyectamos. Esa capacidad de proyectar es fundamental para sostener el buen ánimo, ¿sí? Y es además una respuesta del buen ánimo. Yo no puedo proyectar si estoy bloqueado por alguna angustia que me trae. La angustia me lleva para atrás y la proyección requiere ir hacia la vida. Entonces, en ese camino hacia la vida, que lo hago en grupo, reafirmo y mantengo la motivación. La motivación se mantiene haciendo, no pensando que lo voy a hacer. Muy importante. Bien, entonces de ahí la intención de que hagamos un seguimiento. Diga. Me quedé pensando de que la planta que afecta sus características, eso te afecta de manera positiva o negativa, o es dependiendo cómo soy yo o cómo es esa relación. Las plantas en general, la fitoquímica, la homeopatía, la alopatía vegetal, la extracción, por ejemplo, de un principio activo y hacemos un comprimido, una tintura, no tendría efectos negativos, salvo estemos tomando otra medicación o con alguna neuropatología o patología en sí. Siempre esto hay que ir cotejando con médicos o con nuestra historia clínica. No podemos estar experimentando y sabiendo que tenemos algo o que estoy medicado. Siempre hay que ir comparando, cotejando, porque los principios activos se meten adentro del cuerpo. Cuando yo siento mejoría o claridad después de haber consumido una planta, una fruta, quiere decir que la planta está teniendo un efecto adentro mío. No menospreciar o disminuir el efecto de las plantas, pero en general tendría que ser positivo. Por eso uno dice, a mí la homeopatía no me hace nada. Lo que pasa es que tiene un efecto bastante sutil o a nivel emocional, y el campo emocional nosotros como que, ¿está bien? Sí, estoy bien. No, en serio, ¿cómo estás? ¿No? Empezar a ir un poco más adentro requiere sensibilizarnos, y ahí siento la homeopatía o la fitoquímica, que es también suave al lado de un ibuprofeno 600, ¿sí? No es lo mismo. Pero si yo me sensibilizo y veo de dónde viene el dolor y qué es lo que lo mantiene o lo provoca, cuál es el foco, dónde está mi atención y cómo vengo yo desde antes, ahí me doy cuenta que soy un ser un poco más complejo.
tengo que atender esa complejidad desde todos los ámbitos, no el ibuprofeno 600 y nos vemos, sigamos, metele, dale que hay que hacer todo, a full, hay que estar a full. Esas cuestiones las hemos conversado también en otras oportunidades respecto a no sobrecargarnos. Esto que la sociedad del cansancio que propone Will Jung Chan, este autor norcoreano que habla de que queremos hacer tanto que al final no hacemos nada. ¿Sí? Bien. ¿Qué descubriremos hoy? Bueno, lo que estamos hablando, los fundamentos científicos, la composición fitoquímica, los efectos en el sistema nervioso, metabólico, inmunológico, endocrinológico, y también lo que siempre hablamos, los campos morfogenéticos, eso que nos rodea, eso que es producto del movimiento de nuestros electrones y genera un campo alrededor nuestro electromagnético y también es afectado por la presencia de la planta. Y vamos a trabajar principalmente con dos plantas, la grande, el árbol, Psidium guayaba, y el chiquitito, guayabito. Vamos a ir hablando de ellos dos. Ahora tengo una pregunta para ustedes y los que están en sala virtual también me gustaría que si quieren ir escribiendo en el chat o levantando el micrófono, ¿qué recuerdos personales o colectivos les trae la guayaba? Pero vayan al recuerdo más viejo. El dulce, guayaba de la abuela. Hacía dulce tu abuela, Ah, sí. Y era la trepadera del árbol. Sí, allá parece que también porque nos reímos fuerte. ¿Qué pasó? No, no era tanto así, pero sí trepábamos. Cuando teníamos dolor de panza y cólico, en esa época me acuerdo que mi La hoja. nos hacía hervir la hoja así, en agua, y después ponía la hoja y nos hacía los té para los cólicos y para los dolores de estómago. Hoja guayaba, y la guayaba era, no sé, la farmacia del patio. La farmacia en el patio. Sí, pero hay información que queda grabada y por ahí uno saca sin saber. Que es lo que yo te contaba con mi hijo. Mi hijo, bueno, él iba, comía, típico joven, comía chatarra. Y le hacía mal, muy mal. Entonces, claro, le da la farmacia, la partita negra, no hacía su efecto. Y no sé por qué a mí se me ocurrió en la oportunidad. Hoy que yo le dije a Ale, quizás psicológicamente legal. Entonces, agarré las hojas de guayaba que tengo en el paso, porque venía a trabajar y tengo el paso. Yo quería hacer té, y le hacía té así, con el azúcar quemada, yo le ponía más decoración que otra cosa. Y se tomaba el pie. Dice, mami, me hizo bien tu té, me hace otro. Ay, así, no sé si era contraproducente también, porque se tomaba hasta 3 vasos de té ¿Por día? Ah. Pero hasta hoy él se acuerda y él está descompuesto y yo te digo, guayaba. Después me explicaste por qué. La guayaba es antibacterial y antiviral. ¿Sí? Por eso se sentía bien. O sea, le damos a la carga bacterial que nos estaba afectando. Buenísimo. Le daba moxicilina y Pero para que un chico, o sea, un chico bueno, él tiene 24, pero en ese entonces tenía entre 18 y 19, toma usted y te diga, mami, me hizo bien, y se sienta bien, es porque hizo bien. Sí, a esa edad no vamos a estar. Sí. Te va a tirar el té por la cabeza si no le haces. ¿Y por allá no hay recuerdos, no hay nada de la guayaba? Cuente. Bueno, yo no nací acá, pero el recuerdo que tengo es del Hospital Madariaga. El viejo Hospital Madariaga tenía muchas plantas, árboles, tenía guayaba. Y cuando el jefe de cirugía operaba algo intestinal y provocaba diarrea, él le hacía hacer un té a las enfermeras y después le daba a los pacientes. El doctor era paraguayo, así que conocía mucho esto, porque dice que es astringente y, bueno, ideal para la diarrea. O sea que yo descubrí la guayaba cuando fui presidente. Qué hermoso, muchas gracias. Ahí atrás hay otro relato, parece. No, lo mío por ahí es chistoso, porque yo por confusión tomé la guayaba. Por ahí la característica de la mención es que las plantas son muy similares entre ellas. Iban entre la planta de cedrón, estaba ofreciendo una guayaba. Ya decidimos tomar mate con cedrón y fui a sacar la hoja y saqué mal. Y después no entendía por qué estaba tan negra mi agua. La parte del sabor era diferente.
Bueno, para la hija aprendí a mirar bien y ver justamente lo que decían ahí de las diferencias entre una hoja y otra. A veces solo el aroma o a veces la forma, en el caso del cedrón, perdón, era savia. Sí, sí, la savia, perdón. Entre la savia entre la salvia, perdón, y la guayaba son bastante similares en la boca, salvo la textura. Entonces, la otra es más áspera. Pero bueno, creo que no nos hizo mal, porque bueno, fue una confusión, pero no era el objetivo en ese momento. Era simplemente comentar ese detalle de justamente reconocer bien la planta. Porque a veces podemos, en mi caso no hubo consecuencias, pero a veces sí puede haber. Pero Sí. hace mal, yo no la mano la guayaba. Hace mal la hoja de guayaba. No, No hace mal. no hace mal. No hace mal. Lo que puede pasar con la fruta de la guayaba, ¿vieron las semillas allá afuera en la bandejita? La semilla es una cubierta porosa como una esponja. Cuando yo consumo mucha fruta de guayaba, voy a tener, a menos que me saque cada semillita de la boca, que no creo que lo haga, pero esa semilla va a caer al estómago. La semilla no sabe si está en el estómago o en la tierra. Ella va a hacer lo que sabe hacer, que es absorber agua. Cuando yo saco el agua del intestino, el intestino se queda todo ahí seco. Entonces se traduce en un estreñimiento, gracias. Ese estreñimiento puede ser contraproducente. Los de Tras la Sierra en Córdoba dicen aquiscados. Están aquiscados. Entonces, cuidado con aquiscarse porque incómodo, ¿no? Ir al baño, sí, diga. Yo escuché que si se consume la guayaba entera, la cáscara y la otra carnosidad compensan esa acción de absorber la líquido que tiene la cebolla. La cubierta del fruto es igual que la de la pera, tiene terpenos. Los terpenos, ahí está, hacen que nosotros vayamos bien de vientre. Entonces, ella está equilibrada. Nosotros somos los que decidimos si nos la comemos entera o comemos una parte, ¿no? Bien, entonces... Sí, tal cual. Bueno, entonces esos recuerdos, sepan que cuando ustedes hacen esto en su cerebro, traer un recuerdo, y la mayoría estábamos sonriendo, ya nos predisponemos de buena manera. Consumir un fruto predispuestos de buena manera va a tener un efecto diferente al de mala manera. ¿Por qué? Porque lo que yo traduzco a nivel de cerebro y lo que yo proyecto desde la corteza prefrontal, que es donde trabaja la guayaba, va a influir directamente en su mecanismo de acción. Puedo bloquearlo o puedo habilitarlo. Lo mismo que cuando me dicen algo. Me dicen algo que yo creo, lo habilito. Me dicen algo que yo ya vengo medio cruzado y me parece mentira y le vi un gesto que lo bloqueo. Y no necesariamente era mentira. ¿Sí? No necesariamente la fruta no tenía efecto. Como decimos a veces, no me hizo nada. Cuidado, porque nosotros tenemos el poder de bloquear o de habilitar los efectos de una planta. Habrán visto, el otro día conversaba con una persona que había salido de una fiesta, había tomado un poco, pero ante un accidente el efecto del alcohol se le fue en un segundo. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Está todo acá adentro, hay mecanismos que actúan rapidísimo en cuanto a la predisposición nuestra. ¿Sí? Bien, ¿no? Diga. Los gusanitos que están adentro, ¿se forman adentro de la fruta o ingresan a la fruta? ¿Qué piensan ustedes? Yo antes pensaba que ingresaban, pero le observé a la fruta y digo que no hay ningún puntito acá para que ingrese. La fruta es impecable, entonces ¿será que se forma adentro? Son inoculados los huevos, ¿sí? La chinche es una chinche que vive debajo de la tierra, debajo de la planta, por eso hay que nutrir el suelo para que el suelo esté bien fuerte y los mismos microorganismos le den batalla a esa que es una plaga. Porque esa está trabajando de invasora porque está por sobre el nivel de todos los demás microorganismos y organismos en el suelo. Cuando yo tengo un suelo nutrido, fuerte, fíjense abajo de las guayabas, generalmente tengo suelo desnudo, viven pocos organismos, y esos organismos cuando salen tienen ahí la fruta verde. Entonces la flor se cuaja y ahí van y meten sus huevos.
para que cuando el fruto tenga la pulpa carnosa, ¿sí? Como ven en la imagen, se pueda el gusano alimentar, ¿sí? La fase de esa misma chicha, ¿sí? Que es holometábola, es huevo, larva, pupa y adulto. Y ese gusano va a salir y se va a volver a formar el bichito. El nombre científico no, te lo busco, te lo digo, ahora no me lo voy a acordar. Después de la flor viene el fruto y quedó el huevo. Claro, y se desarrolla ahí, entonces, bien protegido. Vamos entonces con los principios activos de la guayaba. Contiene flavonoides, que son quercitina y catequina. Ahora vamos a ver para qué sirven. Ácidos fenólicos, vitamina A, C, el complejo B entero. Minerales como potasio, magnesio, hierro. Estimula todo esto la microbiota del intestino. Por otro lado, tiene un gran poder antioxidante. Neutraliza radicales libres. ¿Qué sería neutralizar radicales libres? ¿Todos comprenden eso? Los culpables del envejecimiento celular. Los radicales libres, no solo, si fueran culpables del envejecimiento, estaría bien, pero hacen una cosita un poco peor, que es volver loca la célula. Es como que yo me tomara humo, como que yo me tomara plástico, petróleo, me contamino. Nosotros no solo nos contaminamos por la ingestión de agentes externos a nuestro cuerpo, sino que también existe lo que se denomina contaminación social, que es lo que estamos tratando de hablar de fondo acá, ¿sí? Lo que hago yo cuando no estoy bien y me relaciono igual, y creo que soy yo la que está bien y los demás no. Ahora, esta cuestión de antioxidante previene la acción del antioxidante en el daño celular. El estrés oxidativo es la capacidad que tiene un antioxidante de empezar a lastimar las células, por ejemplo, en una, ¿cómo se llama lo que pasa en el intestino cuando se nos hace una herida? Una úlcera, ¿sí? ¿Estamos bien, doctora? Entonces, estas cuestiones del estrés oxidativo y lo antioxidante de muchas frutas, no solamente la guayaba, es prevenir el efecto del antioxidante, capturarlo, activando el sistema inmune. No es que la guayaba viene, captura el antioxidante y se lo lleva. Activa el sistema inmune para que nuestro propio cuerpo se defienda de esos radicales libres que podemos producir o ingerir, ¿sí? Porque el estrés mismo nuestro, o el cansancio, la fatiga, la falta de nutrición, produce también radicales libres y nos autocontaminamos. El efecto que va a hacer la planta es activar el sistema inmune, el sistema endocrino, tener hormonas para poder responder y sentirnos mejor. Entonces la pregunta aquí, a través de la metacognición, ¿se acuerdan lo que era la metacognición? Para resumirlo, es pensar sobre lo que pensamos. Pensar sobre lo que pensamos, y la pregunta en función de lo que estamos hablando, y centrándonos sobre todo en las propiedades antioxidantes, es ¿cómo notas tu energía mental? Y uno va a decir, ¿cuál es la energía mental? Calidad, cantidad y claridad de pensamientos. Esa es la energía mental. Calidad, cantidad y claridad de pensamientos. Cuando yo no tengo claridad, mi energía mental está baja. Aunque tenga cantidad, a veces tengo cantidad de pensamientos, pero la claridad, no tengo idea de lo que estoy pensando. La calidad, pensamientos que eleven el nivel de mi energía, de mi predisposición, de mi capacidad de resolución, capacidad de gestar soluciones. La creatividad, en definitiva. Esa es la calidad. Yo tengo calidad de pensamiento cuando soy creativo, cuando puedo responder a una problemática, cuando no me ahogo en el vaso de agua. Ahí hay calidad de pensamiento. Y cantidad, bueno, ustedes sabrán que a menor cantidad de pensamiento, más claro va a poder ser el análisis.
Si yo tengo 40 circuitos que analizar y desde ahí sacar una síntesis y una conclusión y una solución, no va a ser lo mismo que lo trabajé con 5. Entonces la orientación acá, desde la metacognición, la neuropsicología, que es el comportamiento que nosotros tenemos en función de nuestra capacidad intelectual, ¿sí? Y nuestra respuesta cognitiva, es poder tener pocos pensamientos claros y de alta calidad, que me permitan avanzar, no hundirme, no quedarme en el problema. Hay que hallar soluciones, pero las soluciones se hallan desde una mirada de síntesis, corta, ¿sí? ¿Cómo están en sala virtual? No me están diciendo nada. Ah, tenemos acá un chat, vamos a revisar por las dudas a ver qué están cuchicheando. Muy interesada, no queríamos interrumpir. Pero interrumpan, sí, sí, estamos para eso. Dice, yo tengo recuerdo de ir a un club y ver la fruta en un alambrado y sacar cada vez que pasaba. Sí, ¿quién no se tienta, no? Recuerdo que mi mamá hacía mermelada y también té para cortarla té para cortar la diarrea, comer directamente de la planta en la calle. Recuerdo chacra de mis abuelos en Paso de los Libres, compota de guayaba, qué rico como postre, ese no conocía. Compota de guayaba, queremos la receta Griselda Ferreira. Cris dice, hace 25 años esperábamos a mi papá de jugar al fútbol colgados de la planta bajándonos los deliciosas frutas. Mi abuela recolectaba en una canastita de mimbre y le tenía que llevar a la vecina, era su árbol, caía en nuestro patio, probé y no me gustó el sabor de la fruta, entonces no probé desde la infancia. Y bueno, Mariana, probá de vuelta que vas a ver que capaz que ahora sí. Bueno, yo este año las he encontrado mucho más ricas, no sé por qué. Capaz uno está más predispuesto. Entonces, ya les aviso que esta es la pregunta corazón de este encuentro. Y me gustaría que analicemos y el que se anime comente cómo está la calidad, la cantidad y la claridad de pensamientos después de consumir frutas antioxidantes. ¿Mm? Uno dice, bueno, la guayaba, pero tenemos la palta, tenemos todas las frutas secas, las nueces, las almendras, las bananas, muchas frutas, el mango, la palta, perdón, la papaya. El mango también es anticancerígeno. Bueno, y después tenemos las otras que son más de Latinoamérica, del Caribe, la guanábana. Tenemos otras frutas, no sé si alguien... Maracuyá, qué rico. Una pregunta, ¿el tamaño de la fruta depende también de la calidad del suelo o es otra especie de guayaba? Hay una especie de guayaba mejorada, ¿sí? Que está más que nada en cultivo en Centroamérica, y esa guayaba es mucho más grande y se exporta. ¿Mm? Sí. Pero también tiene que ver la capacidad nutricional. Cuando yo miro un árbol y digo, este es un árbol elite, un árbol referente, un árbol del que puedo tomar la semilla para reproducirlo, tengo que mirar el tamaño de la fruta, si está atacado o no, el tipo de fuste, si es más bien recto, está todo tortuoso y fue muchas veces mutilado. Todas las características físicas como una persona, vos decís, esta persona está sana para reproducirse, sí, porque tiene bien los dientes, las uñas, el pelo, la piel, es exactamente lo mismo, porque son muestra de cómo está nuestro sistema interno. El árbol nos va a mostrar cómo está por dentro. Entonces, el tamaño de la fruta también, pero no olvidar la variedad de especies. Y que algunas son mejoradas genéticamente, entonces van a tener una fruta de la gran 7. Sin perder sus propiedades naturales. Y no, claro, sin perder las propiedades. Por eso se sigue utilizando y es la más estudiada. ¿Sí? Es la más estudiada. Bien, vamos. Yo tengo una variedad conocida como guayaba tailandesa, que supongo que es ¿Y qué la que tamaño comentaba. tiene? Y el tamaño de una manzana más o menos. Este año es el primer año que me va a dar fruta. ¿Y cómo conseguiste esa variedad? Con un viverista de Corrientes que colecciona tropicales. Mm. ¿Es de Posada, señora? ¿Usted dónde está? Acá quieren hablar con usted. Acá en Posadas. Sí, déjenos su contacto en el... ahora yo voy a abrir el grupo por si quieren conversar. Perfecto. ¿Querés abrir el grupo de... Así se pueden... El grupo lo abrimos no para mandar la estampita a la Virgencita, siempre decimos, sino para compartir datos
y que hablen un poco entre ustedes. Lo vamos a abrir hasta que termine la charla. Ahí se pueden pasar los datos. Bueno, vamos con la inmunología. En esta filmina, como les decía, esta presentación la van a tener toda. En esta diapositiva tenemos las propiedades de cómo va actuando, pero lo voy a pasar rápido porque quiero pasar a un cuadro donde hay muchas preguntas y los invito a seleccionar una o dos. Vamos a seguir jugando con la metacognición, pero tiene un efecto a nivel inmunológico, incrementa la actividad de macrófagos y linfocitos, o sea, le mete fuerza al sistema inmunológico. Desde lo endocrinológico regula los niveles de insulina, influye en el metabolismo lipídico, tiene un potencial preventivo en el síndrome metabólico, o sea, sirve como hipoglucemizante, ¿sí? Baja los niveles de azúcar. Y esto no solamente es para los diabéticos, sino que también para dietas donde queremos bajar de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a actuar sobre el metabolismo de los azúcares. Y eso tiene una incidencia directa también en la claridad de pensamientos. Habrán visto que las personas con diabetes avanzada pierden claridad de pensamiento. En definitiva, la guayaba tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso central y hay bibliografía que compara la morfología de las plantas con los órganos en los cuales tiene efecto. En ese sentido, nuestra compañera Giselle se dio cuenta de algo, porque está todo el santo día mirando la guayaba desde hace un mes. Entonces, contanos por favor, Giselle. Bueno, primero que nada, a la observación. Agárrate el micrófono, por favor. Pasando. No sé dónde está el micrófono. Primero que nada, vamos a ir pasando la hojita con la parte interna de la guayaba y fíjense más o menos a qué se me parece. A un cerebro, ¿no? Bueno, eso justamente charlábamos con Anaí de que sabe aquí la naturaleza, ¿no? Que justamente yo les decía, tú fijar el sobre, mira aquí adentro, justamente es una variedad de guayabas, así como una manzana, como decía la señora. Yo le sacaba solo una cuchara y sin un cerebro completo. Y dice, wow, qué sabio. Sí, bueno, y después ya me comenta todo, qué es para el cerebro, digo, estaba lista. Estaba ahí. No, es casualidad. No, es casualidad. Tremenda pista nos está dando la planta. Nos ilustra. Es tremendo. Es un cerebrito. Sí, Gracias, Gise. Bueno, los invitamos a los que están en sala a buscar una... Por ahí podemos mostrar acá en la camarita después, Gise, a la gente que está en sala. Bien, sobre la psicología del consumo, los flavonoides favorecen la neurogénesis y la neuroprotección. Acá les quiero contar el experimento que se hizo en Nigeria. Fíjense, yo les estoy hablando de una planta americana, pero la están estudiando en Nigeria, donde, gracias, a ver si se ve ahí, fíjense, ese es el fruto sin la cubierta del fruto, como parece un cerebro. Bien, parece para una confitura también, gracias, Gise. La nuez también tiene esa forma de cerebro. La nuez, es verdad, tal cual. Esto estaba apagado, no sé si los estaban escuchando. Te paso, Celeste, para que lo tengan ustedes. Sí, está prendido. Bueno, ¿qué hicieron en Nigeria? Contaminaron con nicotina el cerebro, el organismo completo, pero esta se concentra principalmente en corteza prefrontal de mamíferos, de ratas, ¿sí? Se los contaminó y durante 28 días se les inoculó té de guayaba, el mismo que ustedes tomaron, pero sin azúcar. Se vieron resultados altamente significativos en la baja de la contaminación de la nicotina en el cerebro, a tal punto de que algunos ya no tenían rastros de nicotina. Quiere decir que no solamente toma nicotina, sino que cualquier radical libre. La nicotina hace las veces de radical libre dentro de nuestro cerebro y en donde se vaya depositando. El tema es que cuando la nicotina se deposita en cerebro, principalmente en terminales neuronales, interrumpe la acción del pensamiento. O sea,
el potencial electroquímico de un pensamiento que no es más que... Nuestros pensamientos son energía. Y cuando hay algo en el medio, entre neurona y neurona, ese pensamiento empieza a enlentecerse. Al contrario de lo que se cree, que con el tiempo uno, o cuando uno se fuma un cigarrillo, tiene más claridad, en realidad lo que tiene es una vasodilatación que lo relaja y le permite asimilar mejor los pensamientos. Pero esa vasodilatación la podemos conseguir con un masaje, con una mirada lejos que descansa el nervio óptico y me relaja. Lo puedo conseguir con un buen vaso de agua y una caminata, ¿sí? Medio litro de agua y la caminata media hora que siempre recomendamos. Esas cuestiones van a tener un efecto mucho más largo a nivel del cerebro que un cigarrillo que a las 4 horas perdió efecto y necesito otro. ¿Sí? Entonces, ahí está la cuestión de por qué nos venden 20 cigarrillos. Porque cada 4 horas yo me voy a estar fumando uno y ahí termina el día con la cajetilla. En cambio, si yo me hago la caminata, ese efecto va a tener entre 8 y 12 horas. Una caminata con medio litro de agua a nivel de cerebro, voy a tener ese efecto de relajación y la diferencia va a estar marcada por lo que yo voy acumulando. Por un lado nicotina y por el otro lado bienestar de verdad, bienestar duradero. Entonces ahí está la pregunta otra vez de qué claridad, cantidad y calidad de pensamientos tengo a la hora de elegir lo que consumo. ¿Qué consumo? ¿Consumo una caminata y una botella de agua o un cigarrillo? Y digo un cigarrillo por ir a una situación extrema, pero también se puede hablar de otros consumos, ¿sí? Consumo noticias, consumo chisme, etc. Así que a revisar qué estoy consumiendo. Cierto. Tratamiento para la neurodetoxificación, entonces, lo que estamos hablando de que la guayaba tiene este efecto y está comprobado y no hay con qué darle a esas investigaciones. Y bueno, después desde desde la homeopatía, Psydium guayaba, el árbol de guayaba, trabaja sobre la parte del intestino, ¿sí? Que aquí está lo que se llama chakra número 3, chakra quiere decir rueda en sánscrito y se denomina así porque es un centro energético en puro movimiento y trabaja procesos de seguridad, confianza, abundancia, completitud y hay una frase que lo resume que dice, de esto también algo voy a aprender. ¿Sí? Eso es una manera de resumir lo que hace a nivel de nuestros campos emocionales. A través de la homeopatía. Y la guayaba chiquitita, el Psydium guinense, trabaja la concentración en uno mismo. Centrarse, me centro en mí, identifico lo propio y lo externo, que es lo que estamos hablando del principio hoy, y identifico mi parte en la pareja, la amistad y las relaciones laborales. Porque a veces nosotros, y principalmente Psydium guinense, la guayaba chiquita, trabaja el campo emocional de la pareja. Cuando estamos en pareja, tenemos la tendencia, la mayoría de los seres humanos, de creer que el otro pasa a ser parte nuestra y nosotros parte del otro, y que somos uno. Pues error. No somos uno nunca con los demás. Podemos estar en comunión, que es diferente, y compartir, pero siempre aceptando al otro en sus diferencias. Entonces no me lo apropio, ni me lo cargo, ni decido por él, que es algo muy importante. En eso también trabaja guayaba, en centrarse en mí, me centro en mí. Así que los invito a seguir comiendo guayaba. Bien, seguimos. Bueno, acá hay otra tabla con más propiedades, que esta sí la voy a pasar más rápido, porque es un poquito más científica. Están todas las propiedades para poder hablar de que la guayaba no solo alimenta, sino que sus hojas tienen compuestos que protegen el cerebro frente al daño de la nicotina, lo que estuvimos hablando, y que los antioxidantes trabajan sobre la reducción del estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo detenido aumenta la prevención de neuropatologías, ¿sí? En definitiva. Fíjense los efectos. De la medicina tradicional a la evidencia científica hay muchos experimentos que cada vez comprueban más y sobre todo centrados en Psydium guayaba.
en la que estamos nosotros consumiendo, porque esta es la que tiene más propiedades, las demás tienen como menos concentración, ¿sí? Esta es como la reina de las guayabas, la que estamos viendo ahí justamente en la foto. Y esta tabla, que es la que quiero que trabajen y se comuniquen después y sepan que nosotros seguimos trabajando aquí en Parque Rural o en Ecosanación, en sesiones grupales e individuales, propone centrarnos en el principio activo, saber cuál es su efecto a nivel de el metabolismo, la inmunomodulación, o sea, cómo responde nuestro sistema inmunitario, la neuropsicología, cómo respondemos con los comportamientos humanos en función de nuestra carga cognitiva, y cuál es la pregunta posible desde la metacognición que dispara todos estos procesos al consumir guayaba. Que la idea es que se coman una fruta por día o se tomen un té por día. Por eso están los frascos allá afuera para que se puedan llevar un frasquito cada uno o un poco de hojas. Entonces, por ejemplo, mi idea sería desarrollar todas, pero creo que me recontra he pasado, sí. Estamos a 4 minutos, tenés que cerrar. Estamos casi por cerrar. Vamos a ir a una... Díganme los que están acá, ¿qué principio activo tomamos para desarrollar? Tenemos quercitina, catequina, polifenoles totales, vitamina C, carotenoides, taninos, saponinas y ácidos fenólicos. Esos son todos los principios activos primarios, porque la planta tiene principios activos secundarios también. Vamos a trabajar con los primarios. Vamos con la vitamina C. A nivel de sistema metabólico, creo que es la que más sabemos todos también, ¿no? El sistema metabólico, la vitamina C, es un cofactor en síntesis de neurotransmisores y regulación de glucosa, ¿sí? A nivel de metabolismo. Vamos metiéndonos. Hay palabras que por ahí no entendemos, me dicen. Lo mismo en sala. No sé si tengo mensajitos en... Tenemos un mensaje, vamos a revisar por las dudas. En el barrio hay varios árboles en toda la vereda, pero por Alvear, entre Rivadavia y Buenos Aires, me imagino que estamos en Posada, lo que están hablando aquí. Gracias, Mariana. A nivel de inmunomodulación, potencia la fagocitosis, o sea, que el sistema inmunitario con sus células se coma, ¿sí? Engulla a los agentes patógenos, eso es fagocitosis, y síntesis de interferones antioxidantes sistémicos, o sea, interviene en esa prevención y detención del estrés oxidativo, en el daño celular que provoca los radicales libres que habíamos hablado. Eso provoca a nivel del sistema inmunitario. A nivel de neuropsicología, la vitamina C mejora la síntesis de neurotransmisores y claridad cognitiva. Ahí vamos a tener uno de los 3 elementos de la energía mental, claridad cognitiva. Entonces la pregunta es, ¿qué señal corporal te indica que tu mente necesita descanso o recarga? Dolor de cabeza, bien. Fatiga, el cansancio general. ¿Pero se siente más en algún lugar? En la espalda. En el paso, uno va como cansado, como llevando algo. El porte. Claro. La fatiga. ¿Qué pasa con los ojos cuando estoy cansado? Se bajan. Se me ponen colorados. ¿Qué dicen en sala con esta pregunta? Se me ponen colorados. ¿Cómo? Se me ponen colorados cuando estoy muy cansada. ¿Los ojos? Sí. Consulta, ¿las larvas que suelen contener las frutas contaminan la fruta? No contamina, se las pueden comer. No pasa nada. Esa pregunta, cuando se trabaja en consultorio, desde la metacognición, una vez que yo le respondo, se pide que la reformulen. Si ustedes tuvieran que reformular esta pregunta, ¿qué señal corporal te indica que tu mente necesita descanso o recarga? ¿Cómo la reformularían? Por ahí esto ya es más un proceso, ¿sí? Que tal vez lo tienen que meditar o tal vez les sale rápido, pero reformular la pregunta
es volverla a hacer de una manera que ustedes puedan volver a pensar sobre lo que pensaron, pero por segunda vez. ¿Sí? ¿Cómo notas que estás cansado? Bien. ¿Por qué es lo que te mantiene? O sea, a veces es un pensamiento lo que te mantiene cansada. ¿O cuándo tu mente tiene que Qué lindo. Ya vamos por el lado positivo, entramos por la puerta de adelante. Al principio, en la charla, habla, yo lo pasé rápido, que la idea es entrar por la puerta de atrás. ¿Sí? Siempre proponemos lo mismo aquí. Entrar por la puerta de atrás hace que vos veas cómo funciona la casa, ¿no? Entro y veo la cocina, veo los que trabajan, veo cómo están guardadas las cosas. Si yo entro por la puerta de adelante, veo el living y está todo lindo. ¿Sí? Pero ya estamos entrando por la puerta de adelante porque sé cómo funciona la parte de atrás. ¿Sí? Y eso es fundamental a la hora de un organismo completo, con sus raíces, con su tronco, con su rama, con sus hojas y con su fruto. Poder reformular las preguntas nos ayuda al proceso intelectual de conocernos. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? ¿Cómo estoy? Muy bien. Bueno, así con cada uno de los principios activos, sabiendo qué influencia tiene en mi organismo y cuál es la respuesta que yo le puedo llegar a dar a partir de lo que sé y de lo que siento. A veces no solamente es lo que sé. Se me empaca la computadora y no me avanza. Y para ir cerrando, tenemos la propuesta de un pequeño protocolo para trabajar hábitos y conductas en contra de nuestra integridad individual, vincular, colectiva y social. La idea es que puedan leer esto, que es un protocolo de 8 semanas, donde una serie de pasos propone sustituir hábitos negativos o hábitos dañinos por positivos a través de 8 semanas, acompañándonos de esto que sería un trampolín, un gran empujón, las frutas antioxidantes o los té antioxidantes. Por supuesto que para poder llevar adelante un proceso, la idea es que haya instancias de intercambio. Los procesos de regulación, de autorregulación, de autoconocimiento, han ocurrido durante las 350.000 generaciones que constituyen a nuestra especie. Pero no han ocurrido nunca de manera sola, individual, aislada. Ocurre allí, en grupo, cuando uno dice una cosa, cuando el otro le resuena, cuando el otro lo anotó y se lo lleva y después lo trae. Entonces el intercambio a través de estas 8 semanas es que se siga alimentando entre ustedes y nos tomen también para consulta en lo que crean que podamos colaborar, para eso estamos. La propuesta, por supuesto, a mí me encantaría. ¿Hay alguien que fuma acá en sala? ¿Nadie fuma? Queriendo dejar. Muy bien. Bueno, la propuesta es generar pequeños acuerdos contigo mismo y con nosotros, entre nosotros, que nos permitan ir sustituyendo día a día, en realidad semana a semana, un hábito negativo por uno positivo. De tal manera, y esto no importa si los demás no fuman, que yo refuerce la confianza en mí mismo. Si yo, por ejemplo, pude irme a dormir sin el celular en la mano toda la semana, ya confío un poco más en mí. Si yo dije el lunes empiezo la dieta y la empecé, yo ya confío 2 veces más en mí. Si voy sustituyendo hábitos negativos por positivos semana a semana, cuando me planteo un objetivo firme, grueso y pesado, como dejar de fumar, es mucho más probable que lo pueda hacer. Y si además me acompaña de una fruta antioxidante que elimina el radical libre contaminante que bloquea la corteza prefrontal que me permite proyectar, tanto más positivo. La idea aquí es una propuesta y un protocolo contrafáctico. ¿Por qué? Porque cuando se deja de fumar, en la farmacia vos tenés los parches de nicotina, los chicles de nicotina, seguí metiéndote todos los contaminantes que tenías antes, pero eliminas el hábito. El hábito se elimina cuando elimino el contaminante. Esa es la propuesta aquí. Ese es el experimento que le proponemos. ¿Qué opinan? ¿Suena lógico? Sí, porque está bien que él quiere dejar su pucho. Yo con el celular, es cierto, todos los días me levantaba a las 6 de la mañana mentalmente porque mi cuerpo jamás y estaba corriendo una costanera.
mentalmente, porque mi cuerpo no. Cuando llegaba la hora, ¿qué pasaba? Yo me pasaba hasta las 3 de la mañana con el celular, paveando, como decía, en vez de descansar, llegaba el horario que sonaba, lo apagaba y seguía. Yo me imaginaba en la costanera todo, pero nunca. Después un día dije, no, pará. Y ahí dije, no, y cuando me levanté y a salir. Y empecé a dejar el celular en el dormitorio, empecé a dejar en la cocina, me quedé cargando. Y se me fue, es una mala maña, por decirlo así, se fue eso. Ahora yo sé que llegó a tal hora, pues allá, me voy al dormitorio, listo. Ni el despertador me pongo, automática de mi ojo, a levantar, a caminar, listo. Pero costó, no fue fácil, pero costó. Bueno, me tuve que yo autocorregir. Muchísimas gracias. Es un hábito importante regularnos. Perdón, ¿ese protocolo lo puedes pasar en el grupo? Yo subo toda la presentación al grupo. No lo quiero seguir, no lo voy a leer porque es largo. O sea, ¿qué tiene el protocolo? Voy a ir por encima, vuelo de pájaro. Protocolo práctico de 8 semanas, neurodetoxificación con guayaba, pero puede ser cualquier fruta antioxidante o el té de guayaba, que combina consumo consciente de esto, de la fruta o el té, con prácticas de atención plena y ejercicios de neuropsicología para reducir el estrés oxidativo, mejorar la claridad atencional y favorecer la sustitución de hábitos dañinos por beneficiosos. Y partimos de todas estas evidencias que estuvimos hablando, los principios activos, las investigaciones, los resultados que se lograron, las cosas que vamos viendo, cómo nos sentimos ahora que estuvimos tomando el TKP. Un poquito fatigado porque no paramos de... Yo no paro de hablar. Pero bueno, objetivos, lo que estamos hablando, la sustitución por hábitos saludables, y en la primera semana, por ejemplo, consumo consciente más un diario breve de lo que me propuse. El registro. Cuando yo anoto de puño y letra, observo, y a la vez luego lo leo, y si es en voz alta mucho mejor, utilizo entre 3 y 5 partes del cerebro diferentes que al asociarse refuerzan la idea. Pero si yo solamente lo leo, cierro y me voy, y es muy probable que no haya mucho efecto ahí en nosotros. Entonces tengo que utilizar varias partes del cerebro. Escribo, leo, hablo en voz alta. Si lo converso con alguien, tanto mejor. Porque ahí además voy a reforzar la idea con el otro. Y el otro me va a decir, pero no te entiendo. Y ahí yo tengo la oportunidad de seguir profundizando. Entre la semana 1 y 2 eso. Entre la semana 3 y 5 añadimos 10 minutos de atención plena diaria. Por ejemplo, visualizar, porque lo que estamos haciendo es capturar los radicales libres y eliminarlos. Entonces, los visualizo, pero no solamente como una cuestión molecular química, sino que, como dijimos, ¿qué es eso que en mí refleja cuando veo la corteza que se descascara? ¿Qué es la mancha en la hoja que a mí me llamó la atención? El fruto, el gusano. ¿Por qué a algunos les llama la atención el gusano y otros se lo comen y ya? Porque hay gente que hace eso. ¿Qué hacemos? Eso. ¿Por qué hay cosas que me llaman la atención y otras que no? Busco qué refleja. Ya no me hago más el tonto ni la tonta de que yo no tengo nada que ver con cada cosa que pasa a mi alrededor. Ahí sí que somos un solo organismo, que se llama planeta Tierra. Entonces, desde ahí sí que podemos trabajar en conjunto, pero identificando lo mío y lo otro. Porque el árbol, de verdad que no tiene ningún problema emocional, pero yo que sí, debo tener varios. Cuando me refleja esa corteza y me conmueve. Porque se me arrugó todo y se me cayó. Entre las semanas 6 y 8, plan de sustitución de un hábito dañino por uno cuidado. Ahí sí vamos con el grueso, con el firme, con esa cosa que yo digo, ay, no sé cómo voy a hacer. Bueno, ahí entre las 6 y las 8, porque ya trabajé antes 4 semanas reforzando mis hábitos y confiando en mí. Esa es la clave. Confío en mí y me valgo de la naturaleza que me ayuda en esa neurodetoxificación. Y bueno, después hay preguntas, ¿cómo notas tu energía mental? Lo que hablamos, ¿qué pensamientos recurrentes disminuye tras la práctica? Seguramente el estrés que provoca estar mirando la pantalla disminuye, ¿sí? Porque yo ya no me alimento de alegría corta,
Eso es lo que hace las redes. Alegría cortita. Si yo me doy alegría larga, me dura, como dijimos, la caminata, tiene una influencia de 8 a 12 horas, cuando camino y miro lejos. Y así, varias preguntas, varias propuestas y una evaluación final para poder ver hasta dónde llegamos y, como dijimos, en el caso de que esto no prospere, reformular. Reformulen la pregunta. Háganse una pregunta que también les sirvan. Y siempre la interconsulta. Recordemos que el que estaba solo en la antigüedad, ¿qué le pasaba a nuestros antepasados si se quedaban solos? Piensen en la prehistoria, piensen en lo que más antiguo puedan llevar a nuestra especie. ¿Qué le pasaba? Sí, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Y hoy en día, el que se queda solo, ¿qué le pasa? Locura. ¿Sí? Neuropatologías. El aislamiento tiene los mismos efectos que un duelo prolongado del que no puedo salir. Deprime el sistema inmunitario, endocrinológico, todos esos sistemas que estuvimos hablando se van para abajo. Entonces, la soledad, los duelos prolongados, los malos entendidos, la mala nutrición, el mal descanso, todos nos llevan al mismo callejón sin salida. Así que juntémonos, compartamos, disfrutemos y avancemos. Ahí se refuerza un poquito más sobre las propiedades de la guayaba y, bueno, las tareas, que participemos de dinámicas colectivas, que sepamos sobre el impacto social que posee esto y cómo llevarlo a la cotidianidad a través de un tratamiento, a través de infusiones, de jugos, de extractos, el uso regular, como trabaja sobre nosotros, y lo que dijimos que el exceso puede causar estreñimiento. ¿Cuál sería la dosis diaria de la hoja? Nosotros recomendamos una taza, y esto tiene un efecto importantísimo sobre la confluencia de todos estos sistemas. Si ustedes pueden tomar la taza de té luego de una merienda liviana y sin cenar, mucho mejor. Estamos proponiendo un tratamiento desafiante, ¿sí? Los que no están acostumbrados a no cenar, van a decir, no, pará. Pero de verdad que va a tener un efecto diferente. Cualquier infusión al anochecer, cuando nos vamos a descansar en ayunas, en haber cortado la alimentación a la tarde, va a tener un efecto recontra beneficioso y ustedes conscientes, porque lo trabajo las últimas horas del día que estoy descansando, ya yéndome a descansar, y además durante el sueño. Y ahí tiene la libreta un valor muy importante. Es muy probable que trabaje sobre el sueño. Entonces la propuesta que nosotros estamos haciendo es el ayuno del atardecer. ¿Cuántas hojas sería? 3 hojas en una taza de té. Ahora cuando se van, se pueden llevar un frasco que tiene 12 hojas. ¿La hoja verde o...? Seca. Seca. Seca está en el frasco, pueden llevar verde. Es lo mismo. La dosis... ¿Es la misma la dosis? La dosis es la misma. Sepan que la hoja verde tiene más agua, entonces tal vez va a estar menos concentrada. Pero siempre 3 hojas, no más. Diga. Sobre la dosis. Siempre charlaba yo sobre la el país son 3 hojas. Esta señora decía que todos los té que uno consume seco, tiene que entrar cuando uno agarra así la pizca. El puño cerrado. Sí, o si no, la pizca así, que más o menos debe ser 3 hojas. Lo que entra así como uno agarra Se hace para hacer una taza. Se pone el agua caliente. No se pase tanta dosis. Sí, infusión. Ahí está. Ay, qué rico. Bien, qué bueno que trajo el sobre. El sobre tiene 20 semillas. Y la idea es que ustedes en ese sobre, ahora antes de irse, con el efecto de todo esto que estamos compartiendo, escriban una intención. Y esa intención va a estar escrita en ese papel hasta que ustedes siembren esas semillas. ¿Sí? Es un refuerzo a nivel de micro ritual. Los 20 semillas. ¿Pero cuál es? ¿Guayaba? Sí, la guayaba grande, la amarilla. Sí, de guajaba. Después nos enseñan cómo se hace este pegado también. Gisen.
Sí se estuvo mirando los tutoriales para hacer eso. Ahora me quedo con vos después de clase. Bueno, voy a leer los últimos mensajitos del grupo. En lugar de té puedo agregar agua al mate. Sí, se puede poner las hojas. Yo ahí pondría 8 hojas, 8 o 9 hojas en un litro, en un termo de agua para tomar con el mate. Excelente la charla. Bueno, aquí están agradeciendo. Ah, Dagoberto, desde El Salvador nos saluda. Pobre Dagoberto, allá son 3 horas menos, así que él ha madrugado para poder estar en la charla. Gracias, Dagoberto, por tu presencia. No sé si quieres intervenir. ¿Cuándo podría pasar a buscar hojas y semillas? Débora, puedes venir cuando quieras, mándame un mensajito a mi WhatsApp. Y bueno, están agradeciendo. Los agradecidos somos nosotros. Les pregunto si no quieren activar cámaras para hacer una foto para verles la cara a todos. Y eh, ahí está Dagoberto, qué lindo verlos. Estás manejando de camino al trabajo, capaz. Qué lindo, Ana Cecilia está desde Uruguay. Jonathan está desde Córdoba. Jonathan, sepan que este chico acá pelado de lentes es mi hermano y es el que está atrás de toda la movida de comunicación de estas charlas. Él hace los flyers, los videos, nos refuerza permanentemente. Es una intervención, mira Germán, bueno, todos, qué lindo, voy a hacer una fotito entonces, y ahí en este... Es un fondo de pantalla, sí. Bueno, ¿se puede aplaudir ahora? Se puede aplaudir. No sé si alguien en sala virtual quiere comunicar algo, quiere decir algo, los escuchamos. Gloria, Gloria, ¿qué haces tan cerca y no viniste al parque? Bueno, los Anoche vemos. tuve que trabajar. Tuvo que trabajar, está bien. Sí, sí. Nos alegra verte igual, Gloria. Tenés que venir a decirnos los nombres de Bueno, los pronto voy a ir a visitarle. Por favor. Bueno, los esperamos el 3 del 3. Hoy es 2 del 2, el 3 del 3. Es muy probable que estemos hablando de María Preta, ¿sí? Una especie vegetal también de la zona que tiene propiedades más que nada a nivel de digestión, tiene propiedades homeopáticas. ¿Qué propiedad homeopática, Silvia? Silvia, te agarré. Propiedad homeopática de la María Preta. Bueno. Ah, Ana Cecilia Anaí, quiere hablar, te una escuchamos, cosita. Ana. Sí, perdona, una cosita. Te voy a mandar una tesis de María Pupo, que es una agrónoma, una amiga, pero es agrónoma, artista, fotógrafa, que es sobre la diversidad genética del guayabo. No sé si es lo mismo guayabo que guayaba. Sí. Ella lo estudió en la zona de acá del país que se llama 33, tenemos un departamento que se llama así, que es de donde es mi familia. Y entonces, como es una tesis de Facultad de Agronomía, está libre para descargar y te la voy a enviar. Subila al grupo, Caro, Ana. Subila al grupo, Ana. ¿Abriste el grupo? Sí, Está abierto el grupo donde... ¿Qué grupo? El grupo de talleres y sesiones abiertas. Creo que estás Bueno. ahí. Y si no me la pasas y yo la subo, no hay problema. Así la tienen todos. Qué interesante, diversidad genética de la guayaba. Ahí vamos a saber más sobre sus diferencias. Bueno, los libero. Si no hay más preguntas, muy agradecidos con cada uno de ustedes. Dagoberto, ¿nos vas a contar algo del cultivo en El Salvador? ¿Podés hablar mientras manejas o es muy peligroso lo que te pido? Hola, hola, buenos días. No, gracias, gracias Anaí por... no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, no, gracias por la oportunidad y gracias por esa inducción a un tema que normalmente en el área agrícola no es común y realmente me ha llamado mucho la atención. Decirles que la guayaba, a pesar de ser una fruta perenne, pues también es de producción muy precoz. Acá tenemos algunas plantaciones que se trabajan por injertación y hay otras que se trabajan también por semilla. Eso le decía el comentario un día a Anaí. Y de hecho, pues
hay plantaciones ya bien establecidas que al año están produciendo. Al año, acá tenemos una variedad bueno, dos variedades más predominantes que nosotros le llamamos taiwanesas. De hecho, así las introdujeron porque las trajeron, los taiwaneses llevaron nuestra semilla, la mejoraron y luego nos trajeron la guayaba ya, una guayaba ya mejorada, ya cada fruto pesa más de 1 libra. O sea, unos frutos tremendamente grandes, muy jugosos, ¿verdad? Que eso llama la atención y prácticamente este fruto de esa forma sí logró un buen mercado, porque la fruta local, a pesar de tener buenos, digo yo, cultivares de guayaba, a pesar de todo eso, pues realmente la fruta local no se logra comercializar, sino que más que todo como a manera de plantas de traspatio existen. De hecho, yo tengo una en mi casa que cuando me visita todo el mundo quiere consumir 1000 guayabas, pero realmente en el mercado no, jamás he visto una guayaba de esas. Entonces, en realidad es una cuestión cultural también que nos programan para consumir lo que nos venden en el supermercado y a veces lo que hay en el campo no lo sabemos aprovechar. Pero bueno, nada más invitarlos a que se atrevan a sembrar un arbolito de guayaba y cualquier duda que tengan, alguna interrogante sobre plagas, enfermedades o sobre manejo, pues su servidor a través de Anaí le puedo ayudar con todo el gusto del mundo y aquí estamos para servirles desde El Salvador. Quiero decirles que yo trabajo en el área de frutales acá en la universidad y la guayaba pues es una de las frutas también que nos encanta compartir con nuestros estudiantes. Así es que es un gusto saludarles desde El Salvador, acá son las 7:20 de la mañana. Y bueno, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Dagoberto. Bueno, recomiendo especialmente el canal Amor Ambiente en YouTube, en TikTok, en Facebook. Canal Amor Ambiente lleva adelante Dagoberto y ahí vamos a poder ver también lo que es la producción de un montón de plantas diferentes y muchas compartimos nosotros desde el norte de Argentina. Así que especialmente invitados a seguir el canal Amor Ambiente que tiene muchísima difusión muy rica que nosotros no conocemos. Así que gracias, Dagoberto, una alegría verte. Y a cada uno de ustedes, a Julia, a Rodrigo, tenemos a Ana de Uruguay, a Cris, Carolina, Paulina, bueno, son los que estoy pudiendo ver. Los libero para no extendernos más, ya nos fuimos 20 minutos de la hora. Estamos atentos al seguimiento de la propuesta del protocolo y de las preguntas metacognitivas que quieran compartir, ¿sí? Para poder hacer el seguimiento y que esto trascienda. Muchas gracias. Una pregunta. ¿En cualquier época del año se planta? Gracias, hasta la próxima. A ustedes. Si estamos trabajando, por ejemplo, ahora en enero, si vamos a sembrar, que sea en vivero, ¿sí? Que sea bajo cubierta, al menos en esta región, y tenemos un febrero que va a ser seco. Entonces, hay que tener cuidados ahí. Cuando uno interrumpe la latencia de la semilla, que es la semilla dormida, como está ahora dentro de la fruta, y empieza la hidratación de la cubierta seminal, no debe interrumpirse hasta que emerja el primer par de hojas. Porque si no, es como que yo interrumpo un embarazo. No hay forma después de revivirlo. Interrumpí. El embrión, cuando se despierta, tiene una curva de crecimiento que no puede interrumpirse, no puede parar. Entonces, ese periodo es frágil, como los 3 primeros meses. Entonces, ahí a cuidarlo. Y si es en vivero, mucho mejor. Y si no, la otra es empezar a trabajar en almácigos, en la naturaleza, a partir de otoño. ¿Mm? Pero una macetita con sus 20 semillas va a andar. La mejor forma para germinar las semillas. Lo que les sugiero, bueno, los que quieren se quedan, estas ya son cosas secundarias. Lo que les sugiero es sumergirlas en agua oxigenada durante 2 horas. El agua oxigenada va a emparejar todas las cubiertas seminales, ¿sí? De todas las semillas, a un nivel que sincroniza la germinación. Porque ahora, como son semillas silvestres, hay distintos grosores en las paredes de esas semillas y puede ser que empiezan a germinar dentro de 2 semanas, pero la última termina de germinar dentro de 2 meses. Entonces vos tenés un lote
con plantas en distintos tamaños. Homogeneizar o sincronizar la germinación requiere algún tratamiento previo, como por ejemplo, la sumerjo 2 horas en agua oxigenada al 10%, volumen 10%, y las enjuago y las pongo a germinar, con su sustrato húmedo. O si no, también puede haber una escarificación mecánica, que es rasparlas con una lija, tratando de que sea todo parejito, generalmente en un tupper, con lija en la base, las puedo raspar y contar, qué sé yo, 10 veces, entonces a todas más o menos las emparejo igual. Le abro una ventanita, lo mismo que hace el agua oxigenada, abre una ventana para que entre el agua, que es la que va a despertar al embrión. Sí, generalmente las de cubierta dura. Las de blanda no vamos a hacer nada. Nada. La yerba mate, por ejemplo, se usa para poder saber cómo se podría cultivar el sentido. La planta de yerba mate tiene un temita que tiene una dormancia latente de al menos entre 5 y 8 meses. Las semillas de yerba mate tardan entre 5 y 8 meses en germinar, por más que nosotros hagamos escarificación, porque el embrión no está maduro, y no está maduro al momento del fruto maduro, que tiene como y se llama latencia, una dormancia. ¿Sí? Y por más que yo le haga de todo, el tipo tiene sus tiempos. Tarda, la yerba sé que los jesuitas idearon unos métodos, no los leí, el otro día me dijeron, pero los jesuitas, bueno, tengo que leer. Lean y cuéntenme. ¿Sí? Algún día podemos hablar de yerba. Yo sugiero, no, a mí me parece que es mejor de la feminidad y el calor, ahora pues se seca muy rápido. Voy a salir, los mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias.